Vamos, hermanos, a venir a la predicación de la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por ustedes mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oír en el templo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra que hemos leído, hermanos. Es necesario, pues, hermanos, que sepamos. Mire, hermano, fíjese de que la palabra nos dice claramente, ¿verdad? Sean sabios, no sean insensatos. Y la palabra de Dios también dice, pues, que la sabiduría, pues, que nosotros vamos a obtener es la sabiduría de Dios. Y si no tiene la sabiduría de Dios, nadie se puede salvar. Tenemos que ser sabios. O sea que, mire, todos los que son
hijos de Dios o todos los escogidos son sabios en la palabra de Dios. Porque acuérdese cuando la palabra de Dios dice que el temor a Dios es la sabiduría de Dios. Si alguien no tiene temor de Dios, no va a ser sabio, no va a saber la palabra de Dios. O sea que lo que vamos a entender, hermanos, es que, acuérdense también cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y que Dios, también dice la palabra que es Dios fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie. Eso quiere decir, hermano, que, como dice la palabra, pues de que no puede usted servirle a dos señores o a dos dioses, ¿verdad? No puede servirle usted, no puede, dice la palabra, tomar del vaso de los demonios y tomar del vaso del Señor. O sea, pues no puede estar en dos cosas, o solo en una, ¿verdad? Entonces, pues Dios nos anhela, dice la palabra, ¿verdad?, celosamente, ¿verdad? Solo o es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, eso tenemos que saberlo. Y esto, hermano, contrasta, esto que le estoy enseñando, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios, contrasta con aquella enseñanza de los pastores de evangelios diferentes, hermanos, que le dicen a la gente que puede pecar y que no hay quien cumpla. Contrasta, pues, porque ¿cómo va a pecar alguien? Si acuérdense que la palabra de Dios dice que seamos santos, y para ser santos no vamos a pecar. También la palabra dice perseverar hasta el fin, y que el que persevera hasta el fin será salvo, y que el que quebrante un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Si el justo peca, ¿verdad?, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Y cualquiera que quebrante un mandamiento, dice, ¿verdad?, por chiquitito que sea, dice que ya perdió, ya no le cuentan los otros, ¿verdad? O sea, que no tiene, pues, aceptación esa enseñanza de los pastores de evangelios diferentes que dicen que no hay quien cumpla. Eso se lo inventan ellos. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, que son herejías y doctrinas de demonios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra. Hemos leído, hermanos, en esta porción bíblica, en el libro de Lucas, capítulo 21, del versículo 25 en adelante, y nos habla, hermanos, de la venida del Señor, ya nos dice acá, ¿verdad?, que van a haber señales en la venida del Señor, van a haber señales que dice que el sol y la luna y en las estrellas y en la tierra habrá angustia, ¿verdad?, por los bramidos del mar, ¿verdad?, y las olas, y desfallecerán, dice, en los hombres, ¿verdad?, por el temor, pues, de las cosas que se están viendo, de las cosas que están, que sobrevendrán, y así, pues, habrá conmoción, ¿verdad?, dice la palabra, dice, y luego, pues, dice que entonces, ¿verdad?, en todas esas señales, ¿verdad?, y en toda esa gran tribulación o gran angustia, dice que entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá, dice, en una nube, ¿verdad?, y con poder y gran gloria. Entonces, cuando esto acontezca, cuando estas cosas aconteciesen, o cuando estas cosas comiencen a suceder, dice que da, pues, consejo, ¿verdad? Dice que erguidos, dice, y levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí vamos a empezar a explicar. Cuando dice la palabra, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, cuando veamos estas cosas,
dice que estemos erguidos y levantemos la cabeza. Mire, hermano, fíjense que cuando nosotros oímos la predicación de cualquier pastor, incluyendo los pastores de evangelios diferentes, que hablan mentiras, ¿verdad? Que no se someten pues al mandamiento. Ellos, los pastores y toda persona que predica la palabra, ellos se echan a la cuenta de las promesas de Dios, como cuando la palabra dice, hermanos, cuando dice la palabra que el Señor es autor de eterna salvación, y ellos ahí se echan a la cuenta, ¿va? Pero cuando dice de eterna salvación, mayormente a los que creen, ahí quedan afuera. Ahí quedan afuera. Pero ellos pues siempre echan a la cuenta, ¿verdad? No le ponen atención a esa parte cuando dice mayormente los que creen, además ellos dicen que creen. Además ellos dicen que creen. Yo lo que le quiero decir, hermanos, es que la palabra dice ahorita, ¿verdad? Que cuando ese día venga y que veamos esas cosas, dice que nos pongamos erguidos y levantemos la cabeza, y porque la redención de nosotros está cerca. La redención quiere decir, hermano, vamos a explicar ahí, ¿verdad? Porque pues bastante gente puede estar pues entendido de la palabra, pero hay algunas, ¿verdad?, que tal vez no, ¿verdad? Y mire, si nosotros hablamos de redimir y de redención, es lo mismo revivir, es lo mismo revivir, pero, o sea, o resucitar. Revivir o resucitar es lo mismo redención. Porque, veamos, cuando las personas, ¿verdad?, andan en el pecado, ellos están, o cuando andábamos nosotros, ¿verdad?, todos, dice la palabra, ¿verdad?, en el pecado estábamos muertos, dice la palabra, bien claro lo dice, y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Cristo nos salvó, así es, cuando Cristo nos salvó, entonces nos dio vida. ¿Se da cuenta? Nos dio vida. Era justamente con Él. Entonces así es esta palabra, ¿verdad? Nuestra redención quiere decir, hermano, que vamos a obtener la vida eterna, ¿vale? O sea, fíjense cómo es. Dios, o sea, es para que entendamos, ¿verdad? Dios, dice la palabra que Dios nos ha salvado. Nos ha salvado. Pero nos ha dado, dice, el Espíritu Santo como arras o como garantía, ¿verdad?, de que esa salvación es verdad. Bueno, pero dice entonces la palabra, ¿verdad? Dice Pablo que nosotros dice que tenemos que perseverar hasta el fin para obtener esa salvación. Ya es de nosotros y tenemos que echarle mano, dice Pablo, no dejarla escapar. Y para echarle mano, no dejarla escapar, tenemos que obedecer los mandamientos. De esa manera echamos mano y no la dejamos escapar, guardando los mandamientos. Y ven como en la palabra, somos salvos por gracia, bajo las condiciones que están en la Escritura, que sería el contrato, ¿verdad?, o el pacto, que el que persevera hasta el fin será salvo. Y el que guarda todos los mandamientos hasta el fin es lo mismo, ¿verdad? Ese va a ser salvo. Como cuando dice la palabra, ¿qué voy a hacer para salvarme? Guarda los mandamientos, ¿verdad? Ahí se cumple, pues, de que tenemos que guardar los mandamientos hasta el fin. No coincide o no confronta o no tiene nada nada, pues, de acercamiento, esa idea de los pastores de evangelio diferentes que digan, ¿verdad?, que alguien puede pecar. Ya la palabra dice que Dios nos ha llamado a santidad y no a inmundicia. Ya la palabra dice que al reino de los cielos no puede entrar ningún pecador. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que el Señor dice, ¿a quién está diciendo también?
Le está diciendo a los escogidos. Acuérdense que el Señor solo platicaba con los escogidos, porque los mismos escogidos le decían, mira, ¿y por qué a nosotros nos explicas bien? Y al pueblo, ¿por qué no les explicas? Y entonces les decían, no, es que ellos no, porque ellos no guardan los mandamientos. A ustedes sí les he permitido entender los misterios del reino porque guardan los mandamientos. Pero ellos no guardan los mandamientos, la palabra no es para ellos, las promesas no son para ellos, las promesas son para los que temen su nombre, para los que guardan sus mandamientos. Entonces, ¿qué le quiero decir? ¿Verdad? Que el Señor, pues está diciendo aquí, cuando ven estas cosas, ustedes, ¿verdad? Que son pueblo de Dios, ustedes que son escogidos, ustedes que sí guardan los mandamientos, ¿verdad? Erguidos, ¿verdad? Y decir, listos, ¿verdad? En todo. Erguidos y levanten la cabeza, ¿verdad? Porque la redención de ustedes está cerca. ¿Qué quiere decir? Como la misma palabra dice, de que nosotros vamos a perseverar hasta el fin para que el día final que nosotros terminamos, ¿verdad? Cumpliendo el mandamiento, entonces recibimos, dice la palabra, la corona de vida que estaba preparada para nosotros. O sea, la salvación, pues. Entonces es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando ven esas cosas, ustedes, ¿verdad? Que son los escogidos por el pueblo de Dios, ¿verdad? Pónganse erguidos y levanten la cabeza, porque la redención de ustedes está cerca, quiere decir porque la salvación de ustedes, o ya van a recibir, pues ya se les va a entregar que vaya la salvación que han, pues que ha prometido y que han estado ustedes, ¿verdad? Afianzando, así, ¿eh? Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que entender. No vamos a leer, hermanos, no vamos a leer así, ¿verdad? Por leer y decir, ahí está la palabrita y no sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Son grandes consejos, hermanos. Son muy grandes consejos, ¿verdad? Que son bien importantísimos, ¿verdad? A los creyentes. Luego, hermanos, sigue diciendo la palabra. También les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, saben por ustedes mismos que el verano está ya cerca. ¿Ya? También está ya cerca. Así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Bueno, esas son señales, ¿verdad? Y nosotros tenemos pues que irnos preparando, ¿verdad? Preparando tanto que vamos a ver el consejo que acá dice, ¿verdad? Y eso es lo importantísimo, hermano, que entendamos la Escritura y que la pongamos por obra, ¿verdad? Para que, o sea, que obedezcamos pues el consejo, ¿verdad? Entonces dice, así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mire, hermano, yo sé que en las Sagradas Escrituras sería una amonestación que dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor y que dicen puede que ya viene y no viene, ¿verdad? Algunos pues así hablan, ¿verdad? Hay una parte, hermano, hay bastantes partes ahí en la Sagrada Escritura que dice que
esta generación no terminará de pasar cuando se van a acontecer un montón de cosas que el Señor habló. Entonces en esta parte dice, ¿verdad?, que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Vamos a ver, mire hermano, por eso dice, explica ahí el apóstol, ¿verdad?, que dice que no es tardanza, sino que el Señor no viene por tardanza, sino que es pues porque si, y aún dice que se va a adelantar, ¿verdad?, la venida, dice que va a ser antes, dice, ¿verdad?, porque si no se hiciera así, dice, no se salvarían, pues, no se completarían los escogidos, dice así, ¿verdad? O sea, que hay ahí esa diferencia. Lo que yo le quiero decir, a lo que se refiere aquí la palabra, hermanos, es que dice la palabra, hermanos, que para el Señor, ahí lo explica ahí mismo, ¿verdad?, y eso de la tardanza, ¿verdad? Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Ah? O sea, las dos cosas, ¿verdad? Un año es como 1000 años, y 1000 años como un día. Luego, cuando la palabra de Dios habla, hermanos, nos da, hermanos, nos habla de los tiempos. Y los tiempos se entiende, hermanos, que hasta el diluvio es un tiempo. Hasta el diluvio, ¿verdad?, de Noé es un tiempo. Después, hasta Sodoma y Gomorra, otro tiempo. Después de la ciudad de Sodoma y Gomorra hasta Moisés, otro tiempo. Y de Moisés a Cristo, otro tiempo. Y de Cristo hasta el día final, otro tiempo. Entonces, por ahí dice los tiempos finales, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero decir, hermanos, es que cuando dice esta generación, se refiere desde Cristo hasta la venida de Cristo. Por eso es que no va a pasar esta generación sin que todo esto acontezca. Se va a cumplir como está escrito. Bueno, pero dice entonces, hermanos, además de eso, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra, hermanos, es de ponerle bastante atención, ¿verdad? Porque por eso dice las Sagradas Escrituras, por eso dice el Señor, que ni una jota ni una tilde se va a fallar o va a dejar de cumplirse. Y en este sentido, hermanos, en esta situación, los evangélicos de evangelio diferente no toman en cuenta esta palabra. Porque imagínense que la palabra dice que tenemos que ser santos, ¿verdad? Es firme. La palabra de Dios dice que tenemos que guardar los mandamientos para salvarnos. Es firme. No va a fallar. ¿Y cómo los pastores de evangelio diferente, pues, ellos no toman en cuenta estas palabras? O sea, la palabra de Dios, hermanos, es firme. Todo lo que está escrito, así como dice, así es. Si la palabra dice, hermano, que lo van a aborrecer cuando usted empiece en el evangelio, ¿verdad? Pero de verdad, no en el evangelio de mentira, en el evangelio diferente. Allí lo van a amar el mundo, dice, pero si usted va en el evangelio verdadero, lo van a aborrecer por todos lados. Y usted no, si no tiene conocimiento, no va a querer que lo aborrezcan, ¿verdad? Entonces, es que es verdad las cosas de Dios, ¿verdad? También cuando dice la palabra que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, es firme.
Dios nos ha llamado a santidad, no nos ha llamado a inmundicia. Es firme. Dice la palabra que el temor a Dios es la sabiduría. Es firme. Si tememos a Dios vamos a tener la sabiduría. O sea, todo lo que está escrito es verdad. Así como está escrito, así se cumple. Nadie puede estar de evangélico y que no se someta de verdad, ¿ya? Sino que tiene que ser de verdad, de corazón, sabiendo, hermanos, que el camino de Dios no tiene acercamiento pues a las costumbres del mundo. Por eso dice que es el camino angosto y que caminemos por ese camino, ¿verdad? Y nos van a aborrecer, pues va a haber un montón de problemas. Bueno, pero aquí dice la palabra, hermanos, además, ¿verdad? De que dice, pues, de que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas se van a cumplir, ¿verdad? Todo se va a cumplir. Dice, entonces, miren también por ustedes mismos que vuestros corazones, dice, miren también por ustedes mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Pues mire, hermano, aquí es de que siempre sepamos, ¿verdad?, la palabra. Acuérdese, hermano, cuando dice la parábola del sembrador, cuando dice la palabra que la semilla que cayó en los espinos, que dice que los espinos la ahogaron y no dio fruto. Dice la palabra, cuando el Señor le explica, dice que esos son los afanes de la vida los desvían de la atención a la palabra. Como cuando alguien dice, yo soy evangélico, ¿verdad? Y voy al culto, pero voy también a ver allí un concierto, voy a ver allí, ¿verdad?, el fútbol, o voy allí, ¿verdad?, a oír la música del mundo, ¿verdad? Esos son los afanes de la vida. O otra cosa, ¿verdad? Tal vez ir a pasear, ¿verdad? O tal vez, pues, cuando alguien, pues, tiene un negocio, ¿verdad? Y deja de ir a congregarse por ir a atender el negocio porque no quiere dejar de ganar, ¿verdad? Esos son los afanes de la vida. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo todo eso, ¿verdad? Que nosotros no vayamos a andar en eso, porque entonces va a perder la salvación. No vaya a andar, dice también, ¿verdad?, que no se cargue, ¿verdad?, su corazón de glotonería, ¿verdad? Eso, cuando la palabra menciona eso, hermano, y que lo quiere decir que usted va a amar las cosas del mundo, ¿verdad?, y no las cosas de Dios. Y eso nos encarga la palabra, que eso no vaya a suceder, porque nos está hablando. Entendamos esto, hermano. Mire, si tenemos por ahí, ¿verdad?, varios hermanos, y entre esos varios hermanos hay uno que es firme, y él oye esta palabra, pues esta palabra es para él, pero no es para los otros compañeros que no obedecen. Para ellos no es, sino que es para el que obedece. Entonces, en este caso, nosotros que obedecemos tenemos que tomar en serio este llamado para no ir a fallar, para que todo nos salga bien, ¿verdad? Así como la palabra nos dice, que no corramos la carrera en vano, sino que hagamos bien el esfuerzo y que logremos, dice la palabra, el premio, ¿verdad?, que es la salvación, ¿verdad? Luego también dice, hermanos,
dice, miren también por ustedes mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Fíjese, hermano, que aquí menciona, dice, sobre como un lazo. Alguien puede hacer esas apreciaciones, ¿verdad? De alguna manera, pero yo se las voy a explicar. Miren, cuando la palabra dice, hermano, que la venida del Señor, allí adelantito, ¿verdad? En otro párrafo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? La venida del Señor dice que va a ser, dice, como un relámpago, ¿verdad? Que al mismo tiempo alumbra, dice, desde el oriente hasta el occidente. Ahí lo que está diciendo es que el Señor va a venir en un mismo momento, en un mismo segundo, en todo el mundo. En todo el mundo. Y alguien puede decir, ¿cómo va a estar el Señor en todo el mundo? Pues sí, Dios está en todas partes, ¿verdad? Eso sí, no podemos discutirlo. Pero el Señor explica de otra manera también, cuando dice que Él va a venir a traer los escogidos, y que dice que uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en una cama, dice, durmiendo, y uno será dejado y otro será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el molino, dice, ¿verdad? Moliendo, y uno será tomado y otro será dejado. Estarán otros en el campo trabajando, y uno será tomado y otro será dejado. Y dice, ¿verdad? Antes de explicar lo demás, dice que en cada lugar donde haya un escogido, allí, mire qué gran orden, ¿verdad? Allí dice que estarán los ángeles. ¿Cómo sería? Aquí están unos ángeles encargados de recoger al hermano fulano, ¿verdad? En tal parte, o sea, ya llevan encomienda para ir a recoger al hermano tal, porque son pocos en el mundo, pero otros ángeles al mismo momento están recogiendo a otro hermano en otra parte, y otros ángeles están en otra parte, lejísimos, en otra parte del mundo, a la misma hora, recogiendo a otros hermanos, y así en todo el mundo. El Señor dice que donde esté un escogido, allí van a estar los ángeles recogiéndolo, ¿va? Vale, pero algunos dicen, bueno, dicen, y ya va a ser de noche y aquí va a ser de día. Por eso el Señor dice así, ¿va? Que va a estar uno durmiendo en esa parte que es noche, pero va a estar otro trabajando en la parte que es de día, y otro que va a estar en la parte que es de tarde, otro que va a estar, ¿verdad?, en la parte de la madrugada. Y el Señor va a estar en todas partes en el mismo momento. En el mismo momento, ¿verdad? Ahora bien, todo esto, hermanos, tiene, ¿verdad?, siempre relación, ¿verdad?, con lo que continúa, pues, porque por eso Dios explica, ¿verdad? Y dice entonces, en el 36, dice, velen, el Señor, ¿verdad?, dice, velen, dice. ¿Y a quién le dice? Le dice a los escogidos, al pueblo, al obediente. ¿Y qué es velar? Velar es permanecer guardando los mandamientos, ¿verdad? Porque ya lo hemos explicado un montón de veces, ¿verdad? Que la palabra, ¿verdad?, de velar quiere decir que la persona está guardando los mandamientos. Es una parábola, como cuando el hombre, ¿verdad?, que es vigilante, está despierto, velando, terminando su turno, ¿verdad?, esperando a su Señor, ¿verdad?, y completa él, ¿verdad?, ese turno, ¿verdad? Entonces él está velando, de verdad, porque está esperando a su amo, y es en la noche, ¿verdad? Ahora nosotros
Dios toma la parábola de ese vigilante y nos dice que nosotros estamos velando y el turno de nosotros es guardar todos los mandamientos todos los días de nuestras vidas y de esa manera permanecemos velando, ¿verdad? Aunque durmamos en las noches, ¿verdad? Pero guardamos todos los mandamientos, estamos velando. Entonces, dice el Señor, velen, dice, pues velen pues en todo tiempo. Ya ves cómo dice, en todo tiempo, porque aquí guardan los mandamientos todo el tiempo, ¿verdad? Velen pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de estar, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso, hermanos, eso de estar en pie delante del Hijo del Hombre, eso es lo más importantísimo. ¿Cómo va a estar en pie usted delante del Señor? Fíjese, hermano, que nos dice Pablo en una parte y nos dice también Pedro en otra parte. Nos dice que sabiendo nosotros estas cosas, esto que estamos oyendo, ¿verdad? O sabiendo, ¿verdad? Que sin santidad nadie podrá ver al Señor, sabiendo que el que peca no tiene parte con Dios, sabiendo que el que quebranta un mandamiento por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá, sabiendo pues que tenemos que ser santos, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos. ¿Cómo es que sabiendo todas estas cosas que no va a haber, ¿verdad? Falla, que es firme la palabra, y sabiendo que la persona que quebranta un mandamiento, ¿verdad? Por el mandamiento que quebrantó, por el mandamiento morirá? Bueno, y sabiendo, ¿verdad? Que Dios nos dice, ¿verdad? Que el que peca le toca la condenación, que el que de Dios no peca. Tenemos toda la gran enseñanza. ¿Cómo es que sabiendo todo esto no te arrepentís? Dice Pedro, ¿verdad? ¿Cómo es que no, sabiendo todo esto, no te arrepentís? ¿Cómo es que sabiendo todo esto, verdad, no obedeces para salvarte? Pero Pablo nos aconseja y nos dice que guardemos los mandamientos, que seamos atentos, ¿sí?, obedientes en todo, para que en aquel día no salgamos avergonzados de la presencia del Señor. Bueno, ahora bien, usted sabe que la palabra nos explica, hermano, por medio de la parábola, ¿verdad?, de las vírgenes insensatas. Dice la palabra que sin santidad nadie puede ver al Señor, nadie puede estar en pie delante del Señor. Por eso dice que sin santidad no podemos, y que tengamos santidad para que estemos en presencia del Señor. Por eso los apóstoles nos encargan que guardemos los mandamientos para que tengamos santidad y podamos estar en presencia del Señor. No vaya a ser que nos pase como las vírgenes insensatas, que las vírgenes insensatas, cuando venía el Señor, salieron a buscar aceite. El Señor vino, estuvieron las vírgenes sabias en la presencia de Él. Se fue el Señor a las bodas y llevó a las vírgenes sabias, las llevó con Él a las bodas, y luego vinieron las vírgenes insensatas cuando ya había cerrado la puerta. Bueno, ahí lo que vamos a ver es esto, ¿verdad? Que no vieron al Señor, ni pudieron estar en pie delante del Señor. Las vírgenes sabias sí estuvieron en su presencia, en pie, y se fueron con el Señor. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor acá. Él directamente nos dice que nosotros no vayamos a andar llenándonos de glotonería, no vayamos a andar dejándonos dominar de los afanes de la vida, no vayamos a andar pues queriendo dejar de obedecer los mandamientos, o no vayamos a andar pecando para poder estar en pie delante del Señor en el día que Él venga, ¿verdad? Y que no nos vaya a suceder como aquellos que le dijeron, Señor, Señor, ¿verdad? Yo era tu siervo, y el Señor le dijo, maldito, al fuego eterno, ¿verdad? Eso que no suceda. El Señor nos explica y nos dice que obedezcamos los mandamientos,
que andemos en todo su consejo para que podamos estar en pie delante de Él. Bendito sea tu nombre, Señor.